El propósito de este día, de este sermón, disfrutar, mis hermanos, de la reconciliación que tenemos solo por gracia. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito entonces? Disfrutar de la reconciliación que tenemos solo por gracia en nuestro Señor Jesucristo. El tema o el título, resultados de nuestra salvación. Y quiero que me acompañen a observar 3 puntos principales. Volvemos a los 3 puntos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos 3 puntos? Beneficios de creer. Son súper fáciles de aprender. Beneficios de creer. Certeza al creer. ¿Y gracia a qué? Al creer. ¿Ya? Para que lo recuerde. Beneficio, certeza y gracia. Observemos nuestro primer punto. Beneficio, certeza y gracia. Nuestro primer punto, beneficios de creer. Y vamos aquí a observar los primeros 5 versículos, ¿ya? Pero los voy a invitar a que leamos los primeros 2. Dice así: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya, estamos en el capítulo 5. Hasta este punto, mis hermanos, Pablo nos ha convencido que el único modo para acceder a la salvación, para que seamos salvados, es ser justificados por medio de la gracia o por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo ha dejado claro, ¿cierto? Pero ahora lo que trata de hacer es expandir esta bendición y mostrarnos, como siempre hace, más luz y más bendiciones. Y la pregunta que podemos hacernos entonces es, ¿cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al ser ahora salvados, justificados y rescatados? Bueno, el primer beneficio que tenemos, que encontramos en este texto, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido entonces que el precio ha sido pagado enteramente, perfectamente por la obra de Cristo en la cruz, la justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. ¿Lo entiende? Teníamos una deuda eterna que nosotros no éramos capaces de pagar y de cubrir. Gracias al sacrificio de Cristo, esa deuda ha sido pagada perfectamente. Mis hermanos, no hay ninguna cuota que nosotros tengamos que dar para disfrutar de la salvación y de estos beneficios que tenemos con el Señor. Ahora bien, es cierto que en nuestra vida como cristianos, seguimos batallando con el pecado. Seguimos teniendo luchas, dificultades, batallamos, pero ahora ya no con el Señor. Antes batallábamos directamente en contra de Dios, éramos enemigos del Señor. Ahora tenemos reconciliación, tenemos paz para con Dios. ¿Has tenido algún enemigo en tu vida cuando chico? A lo mejor hay una enemistad con algún compañero, con alguna compañera. Las compañeras, los cursos, el A con el B, siempre se tienen malas. Bueno, la Escritura nos enseña que nosotros estábamos enemistados con el Señor y ahora tenemos paz. Mire qué hermoso, qué lindo es tener paz con el ser más magnífico que existe, nuestro Dios. El segundo beneficio es tener una gracia que es firme en el favor inmerecido de Dios. Esta gracia debemos entenderla que es dada por medio de Jesús y obtenida a través de la fe. Pero escúchame bien, esta gracia no es solamente el medio por el cual somos salvados. Nosotros sabemos que somos salvados por Cristo y que esa salvación es solamente un regalo, es gracia.
¿cierto? Y damos gracias por eso, porque fuimos rescatados sin nosotros dar nada. Pero no se queda solo en eso. También es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. Es decir, el Señor no tiene gracia solamente para salvarnos, sino que constantemente tiene gracias con nosotros. Y ahora estamos en una posición no solo de paz, sino de amor y de cuidado de nuestro Dios. Es una gracia firme, en donde tenemos completa seguridad. Tenemos una completa certeza, mis hermanos, que le pertenecemos a Dios y que seremos de Él por siempre. Los que son casados se casan con la esperanza de que su matrimonio sea para siempre. Y en cierta medida hay una seguridad, una convicción en eso. Pero los matrimonios fracasan y ocurren separaciones. Por más seguridad que tú tengas, siempre humanamente hay espacios para fallar y para contradecir lo que tú habías prometido. Con el Señor y nuestra relación con Dios no tiene espacio para el fracaso. El Señor jamás te abandonará. Jamás cortará la relación de amor y de cuidado que tiene contigo, porque es su gracia, no es porque tú te lo merezcas, es simplemente por su amor y su buena voluntad. Por eso, mis hermanos, Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta es la conclusión lógica de aquel que disfruta de la paz y de la seguridad de la gracia de nuestro Dios. Entender entonces, querida iglesia, que somos rescatados, entender que somos reconciliados con Dios, debe provocar una alegría, debe provocar un gozo, debe provocar ganas de buscar al Señor cada día más. Es una confianza triunfante y alegre. Es una certeza feliz. Y solo cuando tú entiendes que esta gracia te asegura el cuidado de Dios, puedes decir lo que Pablo sigue diciendo en este capítulo, versículos 3 y 4, hermano, para que me acompañen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. O sea, Pablo está diciendo, sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero nos gloriamos en ellas también. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El concepto de tribulación es un término fuerte. No se refiere a molestias menores. No se refiere a que te rechacen simplemente. No se refiere a que tengamos que venir a la iglesia porque está lloviendo o porque pasamos mucha calor. No, mis hermanos. Se refiere a problemas fuertes, persecuciones, muertes. Pablo vivió una vida llena de tribulaciones, llena de maltrato, llena de rechazo. Pero él entendía y sabía que tales hechos producen, ¿qué cosa? Paciencia. Mis hermanos, las tribulaciones son parte de nuestra vida cristiana. No podemos pensar que al volvernos cristianos, todos los problemas van a desaparecer. No podemos pensar que las tribulaciones no van a llegar a nuestras vidas. Van a llegar. Iglesia, prepárate, porque van a llegar las tribulaciones. Van a llegar las enfermedades. Van a llegar los rechazos. Van a llegar los desprecios y abandonos de tu familia. Te vas a ver enfrentado a la persecución. Las tribulaciones son parte de nuestra vida como cristianos.
Aquel que cree que el ser cristiano es una vida llena de rosas, sin espinas, es mentira. Dios usa, mis hermanos, las tribulaciones con un hermoso propósito. No debemos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios cumple su perfecto propósito en ellas. Ahora podemos preguntarnos cómo Dios cumple su perfecto y su bondadoso propósito en medio de las tribulaciones. Porque todos aquellos que hemos pasado por alguna tribulación sabemos que no es un buen momento, que es un momento difícil, que no queremos estar ahí, que queremos salir pronto. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo nos diga que podemos gozarnos y alegrarnos en medio de los dolores, de los sufrimientos, de la persecución e incluso de la muerte? La respuesta la encontramos en el mismo libro de Romanos. Versículo 28 de Romanos 8. Que parafraseadamente dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Ahora, ¿qué es ese bien? ¿Será que si estamos enfermos Dios nos va a sanar? ¿Ese bien será que nuestra familia que nos está rechazando ahora nos va a pedir perdón? ¿Será que aquellos hijos, aquellos padres o hermanos que no son creyentes ahora se van a convertir gracias a nuestra predicación? ¿Será que vamos a estar exentos de los problemas, de las dificultades, de las angustias, de los dolores? ¿Será eso el que nos ayuda en todas las cosas a bien? No. El versículo 29 nos da la respuesta. ¿Qué es ese bien? ¿Para qué son las tribulaciones? ¿Para qué, mis hermanos? Para ser más como Cristo. Para que tu carácter vaya muriendo. Para que no seas más tú, el pecador, la pecadora, sino que sea más Cristo. Que tu carácter vaya siendo transformado, no al carácter del pastor, Dios te libre, sino al carácter de Cristo, de nuestro Señor. También Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar. Él mide cuidadosamente las tribulaciones que enfrentamos. 1 Corintios 10:13. Él no nos da más peso del que podemos soportar. Nosotros fallamos. Yo me puedo equivocar y darle un saco de 100 kilos a César y saber que César no se lo va a poder. Yo puedo fallar. Dios no. Dios no falla. Si estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna dificultad, si en estos momentos estás en un momento oscuro, difícil, pasando por el valle de sombra y de muerte que habla el salmista, es porque Dios sabe que puedes. ¿Y sabes por qué puedes? No por tus méritos, no por tus fuerzas, no porque tú seas bacán, sino porque Dios está contigo y Él lleva tus cargas y Él te sostiene y Él te bendice. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría es ver las tribulaciones de esa forma! Sabiendo que Dios tiene un propósito perfecto, bueno. Nuestro texto dice que las tribulaciones producen ¿qué cosa? Paciencia. La paciencia te lleva nuevamente a las pruebas y las pruebas te llevan a la esperanza en el Señor. Esto es como una cadena de oro del crecimiento y de la madurez cristianas. No vamos a madurar si no pasamos por dificultades. No vamos a confiar más en el Señor si no pasamos por problemas y nos humillamos. Y doblamos nuestras rodillas y nuestro corazón y todo nuestro ser diciendo, Señor,
si no te tengo a ti, nada puedo hacer. Solo tú me puedes librar, roca mía, escudo mío, castillo mío, en ti he de refugiarme. Esta esperanza es una certeza de que Dios está obrando y que obra siempre para bien. Por eso Pablo dice en el versículo 5 que esta esperanza, es decir, esta confianza en el Señor, en saber que todo lo que Él hace es bueno, no avergüenza. Es decir, no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, mis hermanos, que es edificada en nosotros por la tribulación, no es una esperanza que avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos cuida. Y si llegásemos a morir, mejor. Porque nos promete estar con Él en su reino. Tenemos seguridad de esto porque Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros y darnos salvación. Todo cristiano, cada uno de ustedes, debe tener un conocimiento activo y profundo del amor de Dios por nosotros. Es decir, no solo disfrutamos de ciertos beneficios, los que ya hemos mencionado, sino que también podemos tener una plena certeza al creer. Y quiero invitarlos a tener abierta nuevamente su Biblia y observar los versículos 6 al 11. Vamos a leer del 6 al 8, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo sigue aquí expandiendo la grandeza del amor de nuestro Dios. Y nos dice, ¿qué cosa? Que el amor de Dios es dado a los que no se lo merecen. ¿A quiénes? A los débiles. Vea su texto. A los débiles, a los impíos, a los pecadores, a los que no son merecedores de nada, simplemente de la ira. Ahora podemos preguntar, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos impíos, estos malvados por los cuales murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes? ¿Quiénes son estas personas? Ya hemos visto que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores que somos nosotros esas personas injustas, pecadoras, malas, horribles, inútiles. Eso éramos nosotros fuera del Señor. Mis hermanos, Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio, es decir, a su tiempo. Y pudo parecer tarde para algunos, sobre todo para aquellos que esperaron en el Antiguo Testamento la promesa de que Cristo o de que el Mesías viniese. Pero la obra de Jesús fue hecha en el momento perfecto del plan de Dios. Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo de Dios, mis hermanos, para todo es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. En el momento que Dios hace las cosas, es en el momento correcto, no en el nuestro. Cuando Cristo se encarnó, era el momento propicio. Y en ese tiempo, nos dice nuestro texto, que murió por los injustos y los pecadores, mostrando su amor. Qué increíble es el amor de nuestro Dios, que sin merecerlo
murió por nosotros. Siendo enemigos, nos acercó a Él. Efesios 3:18 dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Pablo enfatiza una y otra vez que el amor de Dios se encuentra en sí mismo y no en nosotros. Si Él nos tuviese que dar el amor que nosotros merecemos, no habría nada. El amor que nos entregas es por misericordia, es por gracia, es simplemente porque Él así le plació. Y la obra de Jesús en la cruz, mis hermanos, es la máxima expresión de amor de Dios por nosotros. La obra de Cristo en la cruz es la mayor prueba de amor que nosotros podemos contemplar y observar. Es cierto que Dios sigue dándonos más pruebas de su amor, su cuidado constante, el poder estar hoy aquí calentitos, sin sufrir persecución, el tener familia, amigos, trabajo. Él nos sigue mostrando su amor, pero no te olvides nunca. Su mayor prueba de amor por cada uno de nosotros es la cruz. No hay nada que se le compare al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando vengan las dudas, cuando tú empieces a decir, es que no siento al Señor, es que no veo al Señor, cuando estés pasando por esa tribulación y creas que el Señor te abandonó, recuerda y ten presente la cruz de Cristo. La cruz ha sido un tema abandonado, mis hermanos, por la iglesia. Un tema que nosotros mismos en nuestro día a día olvidamos. Por eso que es fácil para nosotros cuestionar al Señor. Por eso es fácil dudar del Señor. Por eso no le buscamos. Por eso, mis hermanos, no nos complacemos y nos deleitamos en leer su palabra y en tener comunión con Él a través de la oración. Porque nos olvidamos de la cruz. Nos olvidamos de su sacrificio. Ya no es popular en los púlpitos hablar de la cruz de Cristo. La gente no quiere escuchar que depende de alguien. La gente quiere escuchar que será benefactora de los beneficios de Dios. Un cristiano, mis hermanos, que no hable de la cruz es cualquier cosa menos un cristiano. Un cristiano que no hable de la cruz es cualquier cosa menos que un cristiano. ¿Por qué se caracteriza un hincha de fútbol? Por hablar de fútbol, por vestirse como futbolero, por ponerse la camiseta de aquel equipo que a él le gusta. ¿Cómo se caracteriza un amante del café? Porque toma café, porque habla del café, porque se compra cosas para disfrutar de eso. ¿Cómo entonces se caracteriza un cristiano? Por hablar de Cristo, por imitar a Cristo, por acceder a los beneficios que tenemos por Cristo y ser agradecidos, por buscar del Señor con todo el corazón, con pasión. Mira lo hermoso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El apóstol Pablo nos dice, si somos justificados por la obra de Jesús, podemos estar seguros de que también por Él seremos salvados de la ira. Les pregunto, mis hermanos, ¿de qué somos salvados?
A veces respondemos o pensamos que somos salvados de Satanás, del infierno, de un tormento eterno en donde nos van a torturar. Su palabra nos dice que somos salvados de la ira de nuestro Dios. Somos salvados de la ira del Señor, algo que no somos capaces de resistir. Fíjate en esto, si fuimos salvados por Cristo, siendo enemigos de Dios, ahora disfrutamos de un estado magnífico. Versículo 10 en adelante. Le voy a pedir a este ladito que pueda leer versículos 10 y 11. Bien fuerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Perfecto, prepárese acá, bien fuerte, son menos. Dos cosas a resaltar aquí. Éramos enemigos y fuimos rescatados. ¿Estamos claros con eso? Enemigos del Señor. Ahora tenemos paz. El Señor tuvo buena voluntad y cuando éramos enemigos nos miró con amor. ¿Cuántas más certezas entonces tenemos ahora que somos hijos del Señor? Él nos promete, por ejemplo, darnos sabiduría si pedimos, Santiago 1:5. Él promete proporcionar una manera de salir de la tentación, 1 Corintios 10:13. Promete que nuestra salvación está segura en el Señor. No importa lo que pase, Juan 10:28 al 29. Promete que nunca nos dejará ni nos abandonará, Hebreos 13:5. Promete acabar la buena obra que ha comenzado en nosotros, Filipenses 1:6. Y promete algo extraordinario, regresar. Regresar por nosotros su pueblo, para que un día podamos reinar junto a Él. Segundo punto a resaltar, que la reconciliación es solo por Cristo. Entonces, ¿quién merece toda honra y toda gloria? Solo Cristo. Toda honra y toda gloria se la merece Cristo, no nosotros, no la iglesia a la que participas, no tu denominación, no tú mismo, sino Cristo, solo Cristo. Tenemos entonces, mis hermanos, beneficios al creer. Tenemos también certezas al creer. Y esto nos lleva a comprender correctamente la gracia que el Señor nos da al creer. Y aquí observaremos los versículos 12 al 21. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense esto. El apóstol Pablo consideró que Génesis 3 es un hecho. Es decir, Adán y Eva fueron personajes, fueron personas reales. Y lo que hicieron tiene un efecto por los siglos de los siglos, hasta que Cristo regrese. ¿Te fijas entonces que Pablo no se detiene a presentar defensa sobre la caída del ser humano? Simplemente lo acepta como verdad. Pablo, que es un excelente orador, que trabaja en la apologética, en la defensa de la fe, no se detiene a presentar defensa de este hecho. Simplemente dice: esto es verdad. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Dios le había prometido a Adán en Génesis 2:17 que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa iba a pasar? Moriría. Y adivinen qué pasó. Murieron. Murieron espiritualmente primero. Y todos sus descendientes muertos también espiritualmente.
Y a través de ese pecado también entró la muerte física, la cual todos enfrentaremos en algún momento. Y fíjate en esto, tan curioso. Dice todos los hombres, refiriéndose al ser humano. ¿Ya? Todos los hombres, todas las mujeres. Y esta verdad muchas veces nos puede hacernos sentir incómodos, pero sigue siendo una verdad. Aquí que la Silvana le tape los oídos al bebé. El bebé más pequeño, mis hermanos, es un pecador. David entendió esto cuando escribió el Salmo 51, versículo 5, que dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. Y Pablo sigue añadiendo más luz y nos dice, versículos 13 y 14, y aquí lo voy a pedir a este lado, versículos 13 y 14, que lo pueda leer. Si ustedes quieren ayudarle, también. Vamos, pues antes de la ley, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya. Para muchos, estos son algunos de los textos más complejos de este capítulo. Y Pablo aquí majestuosamente quiere aclarar tres cosas que no son tan difíciles de entender, mis hermanos. Primero, aunque no había ley escrita, pues la ley se reveló a Moisés muchos años después, el pecado ya existía. Por eso Adán y Eva fueron culpados de pecado y todos después de ellos también fueron culpados de pecado. Segundo, vayan siguiendo la línea. La ley escrita, cuando se le reveló a Moisés, nos deja sin excusa de que hemos pecado, pues nos reprende de todo lo malo. Por eso dice lo siguiente: donde no hay ley, nos inculpa de pecado. ¿Qué se refiere entonces? A que antes de la ley nos inculpaba de pecado en la forma que se inculpa de pecado con la ley escrita. Porque ¿cómo es posible que nosotros sepamos qué es pecado? Una vez fue revelada. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Si no, le puede preguntar a César, a Daniel, a ellos saben. Vamos de nuevo entonces. Los que estaban sin ley, Adán y Eva, hasta el tiempo en que fue revelado la ley, seguían pecando, pero en el sentido de que no vivían una vida que glorificaba y honraba al Señor. Una vez fue presentada la ley y de ahí en adelante nosotros pecamos también en no glorificar al Señor con todo nuestro ser, pero en faltar, en desviar lo que ha sido revelado. ¿Ahí sí? Ya. Y tercero, Adán es figura de Jesús. ¿De qué forma? Podemos preguntarnos. Versículos 15 al 17, todos juntos, mis hermanos. Pero el don no... Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el Cristo vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya, parece trabalengua. Pero es fácil. La transgresión de Adán afectó a toda la raza humana. Y como resultado, ¿qué pasó? Todos murieron. Pero la obediencia de Cristo, aquí viene el contraste, trajo gracia. Y como resultado, fuimos, ¿qué cosa? Justificados,
perdonados, acercados al Señor para disfrutar de todas sus bondades. Versículos 18 y 19 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Algo entonces que debemos saber, mis hermanos, es que toda la humanidad, toda la raza humana está identificada en Adán o en Jesús. Todos nacemos identificados con Adán, como nuestros padres federales. Pero podemos nacer de nuevo, identificarnos con Cristo, ser hijos del Señor. Ya no más hijos de la ira del Señor. Ya no más hijos de Adán, merecedor de la condenación eterna, sino que ahora hijo del Señor y disfrutar de lo que significa ser hijo del Señor. Si elegimos a Adán, recibimos juicio y condenación. Si elegimos a Jesús, recibimos el don de gracia y la justificación eterna. Y en las últimas palabras de Pablo de este capítulo, vemos que dice lo siguiente, versículo 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, es cierto que hemos predicado una y otra vez que la salvación no es por tus obras, que el ser reconciliado con Dios no depende de ti, que es únicamente gracia, es únicamente amor del Señor. Pero no por esto estamos diciendo que las obras no son importantes y valiosas en nuestro día a día. La respuesta a la gracia de Dios es actuar en amor y en obediencia a Dios. Da lo mismo cuántos años como cristiano tengas. Da lo mismo tu posición en la iglesia. Da lo mismo que toda tu familia sea cristiano y tú seas la cuarta o la quinta generación. Da lo mismo que tú seas presbiteriano o no. Si tu carácter no está siendo transformado al carácter de nuestro Señor. Da lo mismo que tú diezmes todos los meses si no hay fruto de arrepentimiento en ti. Da lo mismo el cargo. ¿Cuánto tú sabes de teología? Da lo mismo si eres diácono, presbítero, pastor. Si tu carácter no está siendo transformado cada día. ¿Has escuchado tú a aquellos hermanos que dicen, es que yo soy así y así voy a morir? Con las botas puestas, refiriéndose a su carácter. Es que yo soy así altanero. Es que yo digo siempre lo que pienso. Es que soy así. Mis hermanos, fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué pasa con eso? La gracia que fue dada por Cristo no es para abusar de ella. No es simplemente para decir, ahora que soy salvo, decido ir a la iglesia o no. Ahora que soy salvo, entonces no es necesario que busque al Señor a través de su palabra, a través de la oración. Ahora que soy salvo, siempre salvo, puedo pecar libremente, por lo tanto, soy salvado. Ahora que soy salvo, da lo mismo cuánto me esfuerzo por cumplir con la palabra del Señor. Eso es una gracia barata. Eso es pisotear lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Él te demanda. Nos demanda ser transformados cada día, morir cada día para ser más como Él.
ser santos como yo soy santo. Gran desafío tenemos, mis hermanos. Tener cuidado de la gracia y entenderla bien. Disfrutar de ella. Saber que si tú pecas, el Señor está con los brazos abiertos, recibiéndote cada vez, limpiándote de tus pecados. Y te entrega su amor, su cuidado y su compañía. Pero no por eso puedes abusar. No por eso no lo debes buscar. No por eso debes seguir en la comodidad de estar sentado en tu banca sin salir a predicar el Evangelio. Seamos más como Cristo. Qué buen desafío. Oremos.